Vamos a dar inicio a la actividad académica correspondiente al Departamento de Anestesia en la especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy vamos a dar fuga capilar y permeabilidad endotelial en paciente crítico. Va a estar a cargo del doctor Andrés Martín Mellizo Gaviria. El doctor Martínez, ginecólogo obstetra de la Universidad del Cauca. Ginecólogo obstetra de la Universidad del Cauca y actualmente es nuestro residente de primer año de segunda especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo. La tutoría del tema estará a cargo de Jonathan Urrego. Como hemos venido haciendo siempre, el doctor hará la exposición de su tema. Seguido ingresará Jonathan como tutora a dar sus aportes para posteriormente entrar a la parte de preguntas y discusión de los residentes, de los docentes, de los asistenciales y demás personas participantes, tanto en el auditorio como en la virtualidad del Zoom. Vamos a dar 2 minuticos y empezamos, doctor Andrés Mellizo. Bueno, listo. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes a todos. Ya la presentación la hizo el doctor Fabricio. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de fuga capilar y permeabilidad endotelial en el paciente crítico. Bueno. No quiso dar. Un pico, problemas de última hora. Creo que te va a dar con este. Ya. Listo. Aquí. Listo. Bueno. Aquí les traigo a colación este cuadro pintado por Diego Velázquez en el año 1635 y nos trae a mostrar a Felipe IV a caballo. Está denominado este cuadro y esta es una ilustración pues, de cómo el impacto ha venido generando con el calentamiento global, las inundaciones, el deshielo. Y esta imagen la traigo a colación debido a que así prácticamente son los pacientes que tienen síndrome de fuga capilar. Entonces, en el año 2000, Marx nos trata de dar una definición muy certera de lo que es este síndrome. Una alteración de la homeostasis de los líquidos con desplazamiento excesivo desde un espacio intravascular hacia el intersticio, que genera en los pacientes unas características muy importantes, como lo son la hipovolemia, el edema generalizado y la inestabilidad hemodinámica. Ahora bien, a pesar de que Marx nos da esta definición y se han dado múltiples definiciones, no hay criterios clínicos como tal estandarizados y una definición certera de patología. ¿Cómo se ha llamado? Se ha llamado como síndrome de hiperpermeabilidad generalizada, permeabilidad endotelial, fuga capilar y se ha confundido mucho con el término definido para la enfermedad de Clarkson, lo que es el síndrome de fuga capilar sistémica idiopática. Entonces, ¿por qué tantas definiciones? Debido a que es un síndrome heterogéneo que va a ser causado por diferentes patologías. ¿Qué nos puede manifestaciones? Edemas en las extremidades, cualquier cavidad, ya sea, llámese torácica, abdominal, va a tener contenido de líquidos, derrames cerebrales, de origen no cardiogénicos, LTBA,
ascitis, edema de los tejidos intestinales, gástricos, edema muscular, presencia de rhabdomiólisis, y también por el proceso de hipoperfusión los pacientes van a estar con injuria renal aguda, inclusive necrosis tubular aguda. Entonces, de forma muy resumida, ahora a ver, ¿qué patologías nos pueden presentar esto? Tenemos lo que son el shock séptico, pero no es solamente el shock séptico igual a fuga capilar, sino que hay múltiples causas, de las cuales tenemos cirugías cardíacas, complicaciones. Lo tenemos aquellas pacientes que tienen un proceso de fertilidad, donde se hacen útil los inductores ovulatorios, también pueden cursar con un síndrome de hiperestimulación ovárica, procesos de hemofagocitosis, procesos de fiebre hemorrágica como el virus AMTA, dengue, entre otros virus. También la malaria puede ocasionar esta patología. Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Kawasaki, también aquellos pacientes que tienen tratamientos como inmunoglobulinas, pacientes que tienen accidentes opídicos pueden estar dentro de este espectro. Las bioguerras, las químicas que se utilizan en estas guerras, como la ricina, envenenamiento por ricina, y lo otro es el uso de medicamentos recombinantes, inmunoglobulinas, anticuerpos monoclonales que pueden inducir este proceso. Sabemos que la etiopatogenia de este proceso es muy heterogénea. Ahora bien, tenemos unas vías de adhesión interendotelial. Tenemos aquí un papel importante de las células endoteliales que van a jugar un papel como la vasodilatación, la vasoconstricción, producción de citoquinas, quimiosinas. Estas células endoteliales participan en lo que es la migración leucocitaria con la expresión de dichas integrinas que hacen que los leucocitos tengan el proceso de rodamiento. Una vez se haga la adherencia firme con estas integrinas, poder hacer su migración. Eso es un proceso fisiológico. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un proceso inflamatorio? Todo este proceso que regula va a permitir que haya una entrada de gran cantidad de agua y de proteínas, y aquí es donde juega el papel importante la beta-adenina, el conjunto de las cateninas, el proceso de fosforilación de la tirosina. Todo este proceso a nivel de las células interendoteliales se altera. Tenemos otro proceso que es la eliminación del glucocáliz y también otra vía que es lo de los receptores TIE2, aquellos receptores que en condiciones fisiológicas van a estar estimulados por la angiopoietina 1 para que ésta bloquee la FOX1 y esta no permita la transcripción de la angiopoietina 2. La angiopoietina 2 va a estar generando este aumento de esta permeabilidad y aumentando mucha extravasación. Ahora bien, el cáliz, como lo vemos acá, va a ser la capa que recubre todo el endotelio, compuesto por proteoglicanos, y estas sustancias que vemos aquí, estas moléculas, como lo es la heparanasa 1 y las moléculas de la A, van a tener un papel importante y es llegar y extinguir dichos proteoglicanos, y estos proteoglicanos van a quedar libres y van a ser parte de lo que vamos a medir, y para el diagnóstico de los biomarcadores endoteliales nos van a ayudar. Ahora bien, pero tenemos dos mecanismos de fuga capilar. Tenemos el mecanismo transcelular y el mecanismo paracelular. Vemos aquí un mecanismo importante y es que el AMP cíclico va a estar regulando dichas vías para que no se produzca esto. Pero hay muchos procesos, ya dijimos, la etiopatogenia es muy diversa, por eso cualquier proceso de hipoxia, vasodilatación por óxido nítrico, factor de crecimiento endotelial, factor de necrosis tubular o los PAMS o los DAMS que van a ser reconocidos pueden inducir esta respuesta y bloquear dicha vía. Aquí se pierde toda la regulación y estos van a estimular a que dichas uniones estrechas o uniones de adhesión hagan que se alteren, pues por un lado la vía paracelular que la vamos a ver más adelante y por el otro lado la vía transcelular. Ahora bien, aquí podemos ver en la microscopía cómo se ve en la microcirculación una barrera intacta, vemos la integridad de estas uniones y ahora una barrera completamente disruptiva. Vemos que hay un gran espacio y por medio de estas hendiduras que se forman porque se pierden todas las uniones interendoteliales, aquellas que la regulan, pues va a haber filtrar solutos, agua, entre otras proteínas. Ahora bien, no solamente es la enfermedad que está causando esto, también hay una gran diferencia respecto al endotelio, tanto en músculo, piel, a nivel pulmonar, a nivel hepático,
Y esto depende también de diferentes integrinas que van a estar participando. Por ejemplo, a nivel pulmonar y hepático no se utilizan la P-selectina ni la D-selectina, y también vamos a tener en cuenta mayores sitios donde va a haber mayor predisposición para que estos líquidos se acumulen. Tenemos diferentes capilares, los capilares no fenestrados y los capilares fenestrados, los que utilizan a nivel hepático, los sinusoidales, y de esto depende qué tanto ingresa, si de agua, solutos, entre otras cosas. En el proceso inflamatorio, en la vía transcelular, como lo vemos aquí, van a estar interfiriendo lo que es las vacuolas, las acuaporinas, ¿listo? Y a nivel de la vía transparacelular, perdón, van a estar interfiriendo muchas de las uniones y las pérdidas de las adhesiones que tienen estas células. Ahora sí, después de esta revisión, pues, a grosso modo de la fisiopatología, vamos a hablar acerca del enfoque diagnóstico. ¿Qué pasa? Tenemos criterios que es edema, hipovolemia y una inestabilidad hemodinámica. Lo más evidente dentro de la clínica, que son los edemas con fobias a nivel de miembros inferiores, incluso pacientes con anasarca en cualquier punto. La prueba de fobia subjetiva vemos que la baja sensibilidad y confiabilidad pues no es lo mejor. Y aquí es donde nacen los marcadores serológicos, que son endoteliales, inflamatorios, marcadores del análisis de la composición, donde va a tener un papel importante lo que es la bioimpedancia y la microscopía sublingual. Ahora bien, protocolo para edema, no hay como tal estandarizado. Edema en el tejido celular subcutáneo. En el año 2023 sale este protocolo FLUID, donde prácticamente miden alrededor de 36 puntos, que es poco práctico, lo gradifican de 0 a 4, dependiendo de la cogenicidad, dependiendo de este tejido cómo se encuentre, y factores de aparición de bandas anecoicos con ecografía. Esto se ha simplificado, ya lo vamos a ver en el siguiente artículo, donde se puede tomar aproximadamente 3 medidas para evitar hacer todas estas mediciones. Evaluación no invasiva del agua extracelular. Tenemos lo que es la bioimpedancia, donde vamos a determinar diferentes voltajes para poder, de forma no invasiva, poder determinar ese contenido de agua dentro y fuera de las células. Marx ya lo había evaluado el agua extracelular por bioimpedancia y ve cómo sí se correlaciona con pacientes que corresponden a un fenotipo de un síndrome de fuga capilar. Aparte, el ángulo de fase nos va a medir por diferencias de voltajes qué células y tejidos se va a encontrar de forma sana. ¿Listo? En el año 2017, aquí se evalúan estos parámetros, lo que es la bioimpedancia. Evalúan pacientes sobrevivientes versus pacientes no sobrevivientes. Aquí incluyeron 240 pacientes críticos y compararon cómo es la bioimpedancia con el SOFA, con el SAPS-3, el Apache, marcadores pues de puntuación de gravedad. ¿Qué encontraron ellos? Encuentran pues los diversos scores sí se relacionan con mortalidad, pero también encuentran que aquellos parámetros que evalúa la bioimpedancia se correlacionan con mayor mortalidad. Ahora bien, cuando se realiza el análisis multivariado, la regresión logística aquí también encuentran que la impedancia, la reactancia y el ángulo de fase sí se correlaciona con la mortalidad y tratan de comparar dichos parámetros de bioimpedancia con los diferentes scores. Entonces, dentro de lo que fue significativo fue para la reactancia y para el ángulo de fase estar correlacionado con la mortalidad en estos pacientes, y esto lo pudieron ver con las curvas ROC y con la discriminación. Ahora bien, este otro estudio en el año 2021, aquí evalúan lo que es la sobrehidratación y lo clasifica como el agua extracelular sobre el agua corporal total con un punto de corte mayor a 0.39. Entonces, aquí evalúan en el día 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué encuentran ellos? Mayores estancias prolongadas en UCI en aquellos pacientes que cumplían criterios de sobrehidratación, mayor estancia hospitalaria, también mayor morbilidad en estos pacientes, mayor mortalidad, y encuentran grandes diferencias aproximadamente en el día 3. Tomando esos parámetros, evalúan y comparan y encuentran, después de los ajustes, que tanto el SOFA score como la sobrehidratación en el día 3 sí había alguna diferencia para mayor morbilidad en estos pacientes. Y también encontraron estos mismos hallazgos para mortalidad hospitalaria en estos pacientes. Está la discriminación y vemos que no hay una superioridad pues, de estos parámetros de la relación de la muestra celular
por encima del bueno, se correlacionan ambos. Ahora bien, listo. Respecto a los marcadores séricos, de puntuación de la capilar también se han empleado diversas técnicas, no hay como tal un score establecido y este artículo muy importante del año 2021 nos lo especifica juntando 7 parámetros que vamos a mencionar, como lo es la ecogenicidad por ultrasonido, el SOFA, la angipoietina 2, el SINDECAN y CAN, el lactato y la interleuquina 6. Ellos toman este sistema de puntuación a partir de una evaluación de 100 pacientes críticos que cumplen con el fenotipo y otros 100 pacientes que no cumplen con el fenotipo, que encuentran. Después de que evaluaron alrededor de 28 parámetros, extrapolan y sacan los que más significancia tenían y empiezan a evaluar uno a uno. Encuentran que la angipoietina 2 se encontraba en niveles elevados, asimismo la becaerina, el simlecane para porque estos que representan lo que es la destrucción a nivel del grupo cálice arterial. Lo otro es
Bueno, disculpas que hubo unas fallas técnicas. Vamos a continuar entonces con el tema. Listo. Bueno, continuamos. Ujú. Listo. Ahora, respecto a la evaluación de la cogenicidad, sí, ya pedí disculpas. Respecto a la evaluación de la ecogenicidad, encontraron diferencias cuando tenían una medición a nivel de las extremidades superiores, inferiores y la presencia de líneas B pulmonar. Entonces ellos evalúan el segundo metacarpiano, el primer metatarsiano y el segundo espacio intercostal para la evaluación de la ecogenicidad pulmonar. Respecto a otros marcadores, sí se encuentran diferencias de la interleuquina 6, la elevación del lactato, el balance de líquidos, el SOFA score y el SAT-3, que encuentran diferencias respecto al fenotipo del síndrome de fuga capilar. Aquí estos son los parámetros que se encontraron. Aquí empiezan a evaluar las curvas ROC mirando la discriminación y encuentran que cada parámetro pues está por encima de 0.7. De hecho, el único que no está por encima de ese valor es la interleuquina 6 por debajo de 0.7. Todos tienen buena discriminación y cuando se juntan los 7 parámetros alrededor de 0.89 con una muy buena discriminación, pero son muchos parámetros para tener esa discriminación. Asimismo, este artículo nos trae una forma de simplificar estos parámetros evaluando la ecogenicidad pulmonar, como ya lo dijimos en los 3 puntos, asociado a un marcador endotelial que fue el que mayor se correlacionó, que es la angiopoietina 2, y encontraron que era muy similar al evaluar 2 parámetros versus 7 parámetros en total, con una buena discriminación y una buena precisión de estos parámetros. ¿Qué encontraron ellos en su estudio? Mayor mortalidad en el síndrome de flujo capilar, alrededor de un 12% versus un 1%, y aquí vemos todas las diferencias de los diferentes parámetros evaluados. Entonces son datos prometedores que ellos nos dan para poder establecer un score como tal, porque no hay un score estandarizado que se podría tener en cuenta. Limitaciones del estudio es que la forma que utilizaron, la metodología fue básicamente ir escogiendo con qué parámetro, ir jugando parámetro. Entonces, la metodología no es muy buena de este estudio. Estas son la forma en que se graficó y se utilizó la ecogenicidad pulmonar de 0, 1 y 2, donde miraban ecogenicidad baja, incrementada, aumentada, y el espacio libre de eco cuando se iba poniendo de forma más vertical. Este mismo estudio, ¿qué quiso evaluar? Walworth evaluó alrededor de 405 pacientes donde utiliza parámetros bioimpedancia, ecografía, la microscopía sublingual, marcadores endoteliales e inflamatorios. Evalúan alrededor de 393 pacientes, pacientes que habían sido intervenidos por cirugías cardíacas como cirugía de revascularización, a nivel de la válvula aórtica, mitral, multivalva, aorta, entre otras cirugías. Y estos son los parámetros muy similares a los que utilizaron en el estudio previo y que encuentran ellos. Respecto a los marcadores de bioimpedancia, sí hay diferencias. Respecto a los biomarcadores endoteliales, encuentran diferencias principalmente con la angiopoietina 2, pero no encuentran ninguna diferencia con la microscopía sublingual. Aquí se destaca su valor pre-post al primer día de postquirúrgico, segundo día, y ven cómo hay un aumento lineal que se va correlacionando entre el agua extracelular con la angiopoietina 2. Vemos que esto no sucede con los diferentes marcadores, a diferencia de la angiopoietina 2. Aquí vemos cómo se relaciona el fenotipo de fuga capilar con las diferentes cirugías, válvula aórtica, multivalva, y también cómo se relaciona en aquellos pacientes que requirieron transfusión o no. Se relacionó con el retraso de la extubación en estos pacientes que tenían angiopoietina 2 y también con la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, y que encontraron también complicaciones principalmente renales y también pacientes que dependían más de drogas vasoactivas para poder mantener su estabilidad hemodinámica. Ahora, el otro parámetro que podemos evaluar es el índice de fuga capilar. Aquí se consideran cambios a nivel del hematocrito, un hematocrito inicial, el final menos el hematocrito inicial sobre
el volumen administrado por el área de superficie corporal, y esto es lo que evaluaron en este estudio. Entonces, toman 4 bases de datos, principalmente una población de 60.000 pacientes. Aquí encuentran que aquellos pacientes que aumentaban dichos percentiles, el cuartil 4, aumentaban el riesgo de fallecer en estos pacientes, y también podíamos determinar con esto aquellos principales dificultades del uso del índice de fuga vascular fue que en aquellos pacientes que tuvieran alguna alteración de la vasoconstricción o vasodilatación concomitante podrían falsear dichos resultados. Respecto a la evaluación invasiva del estado de los líquidos, tenemos lo que es la termodilución transpulmonar. Aquí, con una de las medidas de esto, la medición del agua pulmonar extravascular, que básicamente va a ser la cantidad de líquido de la vasculatura que se encuentre por fuera de la vasculatura pulmonar, y por medio de estos dos parámetros. Cuando teníamos mayor a 10 por kilo, y para diferenciar si era por secundaria una presión hidrostática o por un SRA, teníamos el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que por encima de 3 se correlaciona principalmente pues por un daño a nivel de la membrana, menor a 3 principalmente por un aumento de la presión hidrostática. Desventajas, principales limitaciones en aquellos pacientes que tengan un gran edema, un gran derrame pleural. Lo otro es resecciones pulmonares. En aquellos pacientes con embolismo pulmonar no podrían falsearse estos resultados respecto a estos dos parámetros. En este estudio evaluaron alrededor de 18 estudios, revisiones sistemáticas que se incluyeron en el metaanálisis, y aquí encontraron pues grandes puntos para destacar. Lo primero, un riesgo elevado, casi un 50% de estos estudios tenía un alto riesgo de sesgo. Lo otro es que sí encontraron una mayor presencia de mortalidad cuando el agua extravascular pulmonar estaba aumentado. Sin embargo, cuando vemos aquí la heterogeneidad es muy alta. O sea, hay que tener cautela con estos resultados a partir de este estudio, y es uno de los más nombrados en esta temática. Cuando ellos evalúan por subgrupos, evalúan aquellos pacientes con SRA y pacientes sin SRA, también sigue habiendo mayor agua extravascular pulmonar. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta lo que les estoy mencionando. La calidad de estos estudios, pues hay que tenerlos con cautela debido a que tiene una alta heterogeneidad, que tiene una heterogeneidad de un 97%. Ahora bien, ¿cómo se hace el monitoreo del daño endotelial en la microcirculación? Aquí es la aplicación de la microscopía sublingual. En este estudio evalúan aquellas dimensiones, aquellas medidas y aquellos parámetros de la microscopía sublingual, y lo evalúan en 40 participantes, 30 pacientes críticos, 10 pacientes sanos. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? No encontraron ninguna diferencia para la densidad, no encontraron para la velocidad ni para el flujo. Tampoco ellos esperaban encontrar con el PBR, que es básicamente la inversa del grosor del glucocálice endotelial. Tampoco encontraron ninguna diferencia en este estudio. E incluso en este estudio encuentran que aquellos pacientes que ya tienen de por sí un daño del glucocálice endotelial, independientemente de este daño, estos pacientes lo podían tener cambios en estos parámetros o no. O sea, estos parámetros de la microscopía sublingual no es lo más útil para poder evaluar esto. Aquí tenemos este cuadro para son los pacientes que son con un síndrome de fuga capilar. Los podemos llevar de un estado donde estábamos hipervolémicos a un estado hipovolémicos, y asimismo volverlos a regresar en un estado de sobrehidratación. Ojo con el manejo de líquidos con estos pacientes. Y esto debido a que la sobrecarga de los líquidos tiene pues un impacto a nivel renal, a nivel hepático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio y en el sistema nervioso central. Aquí vemos, en este estudio se comparó alrededor de 173 pacientes y vieron cómo la persistencia de este balance hídrico iba a tener un factor pronóstico independientemente si el paciente estaba séptico o no. Pacientes que sobreviven versus pacientes que no sobreviven, miren que los balances hídricos se encontraron elevados en aquellos pacientes que no sobrevivieron. Una gran diferencia aquí en este punto. Aquí vemos positivos, es mucho mayor, alrededor de un 50-60%,
comparados desde el día 4, 5 y 6 en estos pacientes. Entonces, el balance hídrico y la sobrehidratación juega un papel importante sobre la mortalidad en estos pacientes. Ahora bien, en este otro estudio, evalúan alrededor de 33 metaanálisis y encuentran grandes cosas a nivel del balance de líquidos acumulado positivo. ¿Qué encuentran? Cuando se analiza por subgrupos, encuentran que estos pacientes que tenían mayores balances de líquido acumulado positivo encontraron mayor mortalidad en el día 3. Y cuando miraban la mortalidad en cualquier punto, también encontraban gran relación al tener el balance de líquidos acumulados positivos. Entonces, ojo con los líquidos. Estas son las fases de reanimación, tenemos lo que es el protocolo Rose. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este protocolo no se puede aplicar de todos los pacientes con síndrome de fuga capilar. Se puede hacer un paralelismo, pero hay que tener mucha precaución debido a que podemos pasar de un estado que estamos hipovolémicos a un estado de hipervolemia, por lo que ya explicamos previamente. Ahora bien, pasando del protocolo Rose, esta es la similitud en dos fases. Entonces tenemos primero un paciente con una fuga capilar severa, donde vamos a tener las principales manifestaciones, un paciente completamente en shock, paciente con una injuria renal aguda, derrames pleurales que pueden estar o no, edema pulmonar que pueden estar o no. La idea del tratamiento es de resucitar con cristaloides de forma restrictiva para mantener el mínimo volumen efectivo para mantener estos órganos perdidos. ¿Cómo se pueden hacer? Por medio de variables dinámicas que se pueden ir evaluando, como la variabilidad de presión del pulso, la variabilidad del volumen sistólico, entre otros parámetros que se pueden utilizar. Si no hay respuesta a esto, considerar el uso de vasopresores. Si ya hay refractariedad, como última instancia, indicación de los pacientes que ingresan en un síndrome de fuga capilar severo, van a tener mayores manifestaciones donde las presiones no van a estar el paciente ya no va a estar choqueado, vamos a tener edema sistémico, edema pulmonar principalmente, ascitis. Aquí el pilar del tratamiento va a ser lo que es la furosemida. Si no hay una adecuada respuesta con la furosemida, se va a hacer una coadministración de furosemida más albúmina. Si ya no hay una respuesta a esto, el paciente puede requerir una terapia de reemplazo renal, y es lo que vamos a ver en los siguientes estudios. Aquí comparan la albúmina, solución salina, lactato de Ringer y el plasma fresco congelado. Este es un estudio que se realizó en ratas, y en estas ratas se iban a estar en un estado de un choque hemorrágico. Vemos cómo hay una correlación de la solución salina respecto al grosor del endotelial. Vemos que las que fueron reanimados con solución salina fue mucho menor en estos pacientes. Asimismo, para el lactato de Ringer, un poco para la albúmina del 5%, comparados con el control. Ahora bien, respecto a la elevación de estos marcadores endoteliales, vemos que aquellos que fueron reanimados con solución salina tuvo mayores niveles de sindecano. Ya dijimos por qué. Y lo otro es la permeabilidad de la microvasculatura. En aquellos pacientes que fueron reanimados con salina fue mayor comprometida de dichas ratas. Entonces, en este estudio no encuentran ningún beneficio utilizar solución salina en estos pacientes, no logran ni reparar el cálice endotelial, y sí hacen una pérdida de dicha función a nivel de la barrera endotelial. Ellos, en este estudio se trata de ver cómo se distribuye la albúmina, cómo hay una fuga transcapilar de la albúmina, y esto lo evalúan alrededor de 70 pacientes, 15 voluntarios sanos y los otros pacientes en diferentes condiciones. Aquí vemos que aquellos pacientes que tenían una hemorragia masiva tenían una eliminación de albúmina mucho mayor que aquellos pacientes que las cirugías pues el sangrado era mínimo, aquellos pacientes sanos u otros estados postoperatorios. Y lo otro es que el tiempo de vida media de la albúmina en estos pacientes que tenían un choque hemorrágico mayor era mucho menor, que oscilaba entre los 4 a las 6 horas. Aquí es importante tener en cuenta este otro estudio donde evalúan cómo la albúmina al 5% y 20%
iba a tener una diferente respuesta. ¿Qué encuentran? Que aquellos pacientes pues, que se reanimaban con una albúmina del 5%, se les administraba más volumen, había a la primera hora mayor expansión del volumen plasmático, pero esta significancia se pierde alrededor de las 6 horas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en este estudio encuentran que los que se utilizó albúmina al 20% había mayor excreción urinaria comparado con la albúmina del 5%. ¿Ya? Como lo vemos aquí, fue mayor lo que orinó que lo que le ingresó al paciente y se cree pues un proceso de deshidratación que se puede ocasionar con la utilidad del 20% de esta albúmina. Este es el estudio ARIS que está en proceso, este es un protocolo que está ya corriendo. Se va a utilizar, tratar de mantener niveles de 30 gramos diarios hasta que se dé egreso al paciente o durante 28 días o se tenga mejoría, y es lo que se está esperando para ver cómo funciona mantener dichos niveles de concentraciones por encima de 30 gramos en los pacientes de albúmina. Y ahora, este es un estudio realizado en el 2014, el estudio ALBIOS, un ensayo multicéntrico realizado en 100 UCIs en Italia, donde encuentran pues tratan de evaluar cómo es la mortalidad a los 28 días de los pacientes. Ellos se encuentran, no hay ninguna diferencia aplicando albúmina en estos pacientes. Respecto a los resultados secundarios, aparentemente se encontraron diferencias respecto al balance de los líquidos, pero el resultado primario en estos pacientes pues no encontraron ninguna diferencia. Y este es el otro estudio, que es el estudio ALBIC, donde realizan la aplicación de albúmina al 4%. Aquí miran cómo esta albúmina iba a reducir los resultados adversos en aquellos pacientes que están sometidos a cirugía cardíaca. Sin embargo, como lo vemos aquí, ninguna diferencia respecto a las complicaciones. ¿Qué limitaciones tenían estos estudios? La primera, no podían comparar porque utilizaron una concentración diferente a la de la mayoría de los estudios. La mayoría utilizan 5%, 20%, aquí utilizaron 4%. Y la otra es que no redujeron los resultados adversos cuando aplicaron este albúmina de 4%. Aquí, este estudio realizaban aquellos pacientes de diferentes etiologías, cirróticos, pacientes con síndrome nefrótico, trataron de evaluar cómo era el efecto que podía en conjunto con la fluorescencia y la albúmina. ¿Qué efecto es? Pues básicamente es la glucosemia que puede transformar en el para poder tener finalmente acción sobre los cotransportadores sodio, potasio, 2 cloro. Entonces, ¿qué encuentran ellos? ¿Sí? Mayor tasa de excreción urinaria en aquellos pacientes que se le coadministró albúmina y furosemida. Sin embargo, vuelvo y le recalco, la heterogeneidad de estos estudios fue demasiado alta. Excreción urinaria de sodio. También encontraron que podían eliminar más sodio. Heterogeneidad alta en estos estudios, pero sí hay una correlación. Cuando ellos realizaron el ajuste de estas dichas heterogeneidades, lograron bajar un 69%, eliminando un artículo como del 2006, que era el que tenía mayor principal riesgo. Y siguen pues encontrando pues acá una relación, pero este estudio básicamente, todos los estudios que se han aplicado para poder decir de esta coadministración, pues no tuvieron un buen impacto. Ahora bien, ¿qué otras medidas se han utilizado? Se ha utilizado el drenaje manual de los linfáticos por el equipo de fisioterapia. Se han encontrado pues que aquellos niveles de antes y después de dicho manual, niveles de albúmina, las concentraciones aumentaban levemente un poco. Sin embargo, eso todavía está en estudio, no hay muy buena evidencia acerca de esta práctica. Lo otro es el enfoque experimental con plasmaféresis, aquellas targets que se tienen con la plasmaféresis, básicamente para la angiopoietina 2 y para la presencia de paranasa 2 respecto a la estabilización del glucocálice. Ahora bien, en este estudio miran cómo la plasmaféresis puede tener un impacto a nivel del glucocálice en aquellos pacientes que tienen un shock séptico. Evaluaron alrededor de 20 pacientes, es un análisis post-hoc, y que encuentran ellos que en aquellos pacientes que se fueron llevados a plasmaféresis encontraron que el grosor
la medida indirecta del PRB, del glucocáliz era mayor en aquellos pacientes que fueron llevados a plasmaféresis. Lo otro es la presencia de los marcadores endoteliales que se encontraban a nivel esférico fue mucho menor en aquellos pacientes que fueron llevados a plasmaféresis, y la presencia de la heparanasa tipo 2 y 1, que era mucho menor en aquellos pacientes que recibieron terapia de plasmaféresis. O sea, la terapia de plasmaféresis que se encuentra en estado experimental puede tener unos resultados prometedores. ¿Qué otros estudios se han realizado? Y es los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Tenemos básicamente el efecto que tratan de buscar ellos es poder aumentar el AMP cíclico, y ya dijimos que el AMP cíclico era importante para regular la estabilidad de dichas uniones intercelulares. ¿Y qué encuentran ellos? Cuando administraban fosfodiesterasa 4, como lo vemos ahí, en aquellas ratas que se les infundían un lipopolisacáridos, encontraron pues que no había mayores cambios, que había menores cambios respecto del AMP cíclico. Aquella rata que estaba completamente infectada tenía una disminución marcada de este AMP cíclico. ¿Qué otros resultados se encontraron? Administraban albúmina y comparaban a nivel de la microcirculatura. Para realizar esto tuvieron que anestesiar ratas, diseccionarlas y evaluar la microcirculatura a nivel del mesenterio, y encontraron que dichos cambios no se presentaban tanto como en aquellos pacientes sépticos. O sea, cuando se les administró los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que era errolipram y errofluminas, esta no había caída de dicha albúmina y podía tener una buena respuesta en aquellos pacientes. Aquí vemos que tampoco encontraron cambios a nivel de la vejiga aérina de aquellos pacientes que se les administró el medicamento, no tenían tanta alteración de la vejiga aérina, y pues por eso se tiene como resultados prometedores en estos pacientes. Impacto también respecto a los cortes histopatológicos, no he encontrado mayores cambios en aquellos que se les administró el medicamento, a diferencia de que acá vamos a encontrar un tejido interceptal completamente engrosado. La supervivencia en horas también en las ratas aumentó. Encontramos que aquellas ratas que se les administró los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 tuvieron una supervivencia mayor a los que no se les administró, y por eso pues está en proceso de estudio la aplicación de estos medicamentos en humanos. Hasta el momento no hay ningún estudio sobre esto, y en fuga capilar pues menos en humanos. ¿Qué otros puntos se pueden evaluar? Prostaglandina 2 como un papel importante sobre la permeabilidad. Lo otro es el óxido nítrico, las prostaglandinas y las otras sustancias hiperpolarizantes que pueden tener producto de los derivados de este endotelio. Aquí nuevamente ya tenemos a Felipe IV. Una vez ya se le ha dado el tratamiento, tenemos pues ya para ver las conclusiones. Desafío diagnóstico. Ya dijimos que no hay criterios, no hay definiciones establecidas, que es un síndrome heterogéneo. Lo otro, los métodos, marcadores séricos, marcadores en los niveles de glucocáliz, nos pueden ayudar a orientar a un paciente con síndrome de fuga capilar. El reto de evaluar la respuesta a volumen. Ya hablamos de que un paciente fácilmente lo podemos pasar de un estado de hipovolemia a un estado de hipervolemia y a un estado de sobrehidratación, básicamente con solamente la administración equivalente. Otra es la albúmina, uno de los medicamentos que esperaba. Se tiene que seguir estudiando la coadministración con furosemida, y recordar que en este momento está corriendo el estudio AIS para poder determinar los niveles de concentraciones de albúmina mayor a 30 gramos. Lo otro es, hay muchos enfoques que podemos, digamos, estudiar, como la plasmaféresis, que ha tenido un impacto que es visto en los estudios, y lo otro es que en cuenta aquellos pacientes que tenemos balances de líquidos acumulados todos los días, vamos a tener un gran impacto del deleterio en estos pacientes y mayor mortalidad. Y bueno, muchas gracias, era lo que les traía para hoy.
Vamos a la sesión de preguntas. Es el comentario del tutor. Aquí ya, ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Ah, bueno. Bueno, pues lo primero es mencionarle que es un tema que me parece interesante para entender la base del cuidado intensivo, porque el síndrome de fuga capilar es un escenario en común de muchos procesos fisiopatológicos de pacientes que tenemos en nuestra unidad de cuidado intensivo. Y esto es un intento en que se ha tratado de delimitar esta entidad y creo que el doctor Bellizo hizo una muy buena revisión, además que es un tema que es difícil de abordar, al menos inicialmente en su entrenamiento como residente de medicina crítica y cuidado intensivo. Resaltar puntos importantes que mencionó el doctor Mellizo, y es que eh, el síndrome de fuga capilar es una lesión, una ampulla endotelial, y es un proceso muy inflamatorio, en donde el principal modelo es el modelo del choque séptico, en donde hay una evidencia interesante en los últimos años, mostrar que simplemente no es un compromiso de bomba, un compromiso de variables hemodinámicas o hidrostáticas, sino que es un síndrome mucho más complejo, en donde intervienen múltiples mecanismos inflamatorios que aún no conocemos de manera detallada, que estamos haciendo una aproximación, y que el principal órgano afectado en el proceso o en el modelo del choque séptico es el endotelio. ¿Listo? Y este injuria endotelial, como lo esquematizó el doctor Mellizo, trae unos elementos, un patrón de clínico que uno puede sugerirle. Entonces, el paciente que hace edemas, pero que tiene una hipovolemia o con alteración de órgano blanco, diferentes sistemas. Y todavía estamos como en la fase de experimental, viendo, por ejemplo, marcadores endoteliales, pero hay algo de resaltar en los estudios que él mencionó, y es que definitivamente el balance hídrico positivo en todos los estudios se ha relacionado con mayor índice de morbilidad y mortalidad. Entonces, esto es un llamado para, por favor, y cada vez hay más evidencia de esto, es racionalizar el uso de los líquidos endovenosos. ¿Listo? Mediante variables dinámicas, mediante guías, por ejemplo, de medición de bioimpedancia. Tenemos varias estrategias para empezar a utilizar en el manejo de nuestros pacientes críticos para racionalizar cada vez más el uso de líquidos endovenosos, no solamente del escenario del choque séptico. Recordar que la fuga capilar se puede dar en el paciente politraumatizado grave, en el paciente de compromiso cardiovascular, de shock cardiogénico. Entonces, cada vez ocasional con el manejo de líquidos endovenosos. ¿Listo? Hay, como lo mostró, unos elementos fisiológicos que sugieren el beneficio de algunas soluciones, específicamente como la albúmina. Hay algunos análisis subgrupos, por ejemplo, que en el contexto del choque séptico favorecen el uso de líquidos albuminizados, pero pues la evidencia aún no es concluyente. ¿Listo? Y creo que hay una brecha gigante del conocimiento, en el cual invita a hacer más investigación acerca, por ejemplo, de estos marcadores de injuria endotelial, y acerca de otras propuestas terapéuticas, para ver si avanzamos un poco más en lo que estamos entrando, que es como esa medicina de precisión, o de hacer mediciones directas de marcadores, o de intervenir estos procesos moleculares inflamatorios para ver si tiene algún impacto. Pero me parece que es una revisión muy completa, y pues felicito al doctor Mellizo. No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, Jonathan, muchas gracias. En relación al tema de cómo evitar la sobrecarga de volumen, lo ideal, tan malo es dejar un paciente depletado como sobrecargado de volumen. Pero llama la atención que teniendo cada vez más medidas de monitoreo no se masifiquen tanto en la práctica diaria. En la práctica diaria. O sea, llámese mediciones de variables dinámicas, ya sea por análisis de contorno de pulso o las mismas variables dinámicas de la ecografía que está más cercana, ¿no? Llama la atención eso, no se masifica, yo no lo veo en la práctica diaria, ¿sí o no? Exacto, yo creo que es algo cultural que tenemos que ir hacia allá, en lo que es la formación y la práctica que hay que decir. Porque siempre será más fácil, por ejemplo, colocar un bono de 30 ml por kilo que colocarle a un paciente un monitor para ver corrección de ansia, para ver ya el volumen sistólico, para ver, por ejemplo, variación del gasto cardíaco, por elevación de piernas, por los sistemas. Siempre será la más sencilla, pues vemos de 30 ml por kilo, que es lo que dice la guía. Sin embargo, como le digo cada vez que es un tema, es esa recomendación es muy débil y estoy seguro que en la medida que avance la evidencia, por ejemplo, esa recomendación del bono de 30 ml por kilo se va a caer y va a ganar más escenarios la reanimación ya promete, porque es que a la luz de la fisiología del síndrome de fuga capilar y de todos la mortalidad que trae la sobrecarga hídrica, no tiene sentido dar, por ejemplo, grado. Hay estudios muy interesantes que los pacientes, por ejemplo, para hacerle una medición o una evaluación, si son respondedores o no mediante una variable de carga dinámica, hasta el 50% en las primeras 24 horas no son respondedores. Entonces, ¿qué sentido fisiológico tiene darle a un paciente así de manera indiscriminada un bono de carga? No tiene sentido fisiológico. Creo que eso en las guías, muy probablemente en los siguientes años, se va a modificar o se va a cambiar. Y el otro es el tema que tú dirías que de pronto no nos quedemos en la parte hemodinámica, pero desafortunadamente la parte macro, o sea, hemodinámica como tal, de variables de presión, de características de elastancia y sensibilidad de todo el sistema arterial, es lo que podemos medir con mayor facilidad, aunque no los medimos frecuentemente. De hecho, sería más difícil medir todos los biomarcadores que tú acabas de nombrar. Pero siendo y sabiendo ya que desde el punto de vista hemodinámico, usted puede tener, de hecho los nuevos monitores lo traen, usted puede tener variables de precarga que le están diciendo que el paciente puede responder a fluido, pero si tiene una elastancia mala, de hecho ya estamos evolucionando a medir elastancia arterial dinámica. Si su elastancia arterial dinámica, así tengo una BBS por encima del corte que es de 13, y su elastancia arterial dinámica está por debajo de 1.2, muy probablemente ese paciente, por sus características vasculares, no a volumen adecuadamente, porque la capacidad de deformación en el momento de la sístole y de mantener ese volumen que sobrepasa el sistema vascular que nos pasa a todos, no va a permitir que el individuo responda como tal a volumen, que es una de las cosas modernas que tienen los nuevos sistemas de monitoreo, de análisis de contorno de pulso, con también mucha limitación desde el punto de vista de impactos clínicos, ¿no? Porque es que falta más, es que para esto, para ver impacto en estos estudios necesitan unas muestras muy grandes. Por eso es que se está evolucionando hacia estudios multicéntricos, porque no se alcanza a tomar muestra para ver realmente el impacto que tengan esas técnicas. Ahora, un punto es la ultrasonografía, como usted lo miró, ¿no? Como usted lo miró. Ahora, también dentro de los variables hemodinámicas está el EWI, el agua extrapulmonar, pero miren que hay un problema ahí con eso. Casi no se utiliza y no se utiliza tanto que el nuevo monitor de Edwards todavía no lo tiene metido dentro, ni el monitor de la competencia lo tiene metido dentro de su análisis. Actualmente,
estamos sin medición de agua extrapulmonar, porque de hecho la plataforma que lo tenía que venir ya la van a descontinuar y la nueva no lo tiene, se supone que la va a poner nuevamente, llama la atención por qué le dio tanta heterogeneidad en los estudios de la monitoría de Delphi, por qué les dio tanta heterogeneidad. Los pacientes eran distintos porque la medición es la misma, o sea, tenían SDRA, tenían choque obstructivo, tenían choque cardiogénico, eran muy variables, es más por el paciente, por etiologías. La doctora Mónica quiere hablar, pero ven acá porque no se oye, desde allá no me oye, toca venir acá porque si no el auditorio no oye. Falta es plantearnos pasa es que falta hacer un protocolo con las herramientas que tenemos nosotros para reanimar las nuevas para reanimar el data que llega a la hora para cuadrar que vamos a hacer Y la doctora Mónica está comentando hacer un protocolo con las herramientas que tenemos. Y miren que para sorpresa, prácticamente tenemos todas las herramientas más que usted dijo. Tenemos el Starlink, que es por bioimpedancia. Tenemos que cada vez se utiliza menos. De hecho, que están evaluando que de pronto lo retiren, porque no lo estamos utilizando. Impedancia. Tenemos el Hemisphere, que permite, por análisis de contorno de pulso, analizar variables dinámicas, variables de la estancia y variables de performance cardíaca. Y creo que tampoco lo estamos utilizando mucho. Pero se utiliza más, pero no se está utilizando como se debe utilizar, como el impacto. Eso deberían esos monitores estar todo el tiempo utilizando, porque los pacientes los tenemos. Tenemos SWAN, si queremos utilizar SWAN, y tenemos ecografía para hacer protocolos de valoración de edema en tejidos blandos, protocolos para ver congestión ventricular izquierda y para ver protocolos de congestión derecha, que todavía el Vexus no nos ha dado un impacto. Es lo mismo, ¿no? Se necesitan muestras muy grandes para ver realmente el impacto. Estamos en espera del Andrómeda Vexus a ver cómo le va a esta valoración de sobrecarga ventricular derecha. No sé si Álvaro quiere comentar algo, pero ven acá, es que no se oye desde allá. Y la gente, mire, tenemos casi 50 participantes aquí en el Zoom. Nos disculpan un poquitico acá. Es que estamos evolucionando, el micrófono hoy se le acabó la pila. Disculpan. Vamos a ver. Que el doctor Orrego el micrófono lo del doctor Mellizo. Bueno, es que esto se parece mucho a lo antiguo. O sea, aquí no estamos como descubriendo cosas. Estamos llamando las cosas por su nombre. Por ejemplo, antiguamente sabíamos que la minofilina, y usted ninguno lo conoció, yo sí la conocí y la usé mucho. Era un medicamento muy bueno que uno usaba en los pacientes con edemas pulmonares incluso. Y era parte de los manejos de los edemas pulmonares antiguamente. Sabemos que es un inhibidor de la fosfodiesterasa y como inhibidor de la fosfodiesterasa aumenta la concentración de AMP cíclico y esa era la razón por la cual era broncodilatador y se utilizaban las crisis asmáticas, pero uno observaba que esos pacientes con esas crisis asmáticas orinaban muy bien y los que tenían falla cardíaca más una crisis asmática se mejoraban notablemente. El doctor Mellizo nos acaba de dar algunas razones sobre eso. Importante, lo que dice el profe Caballero, aquí tenemos las herramientas, lo que pasa es que no las estamos usando. La tarea de nosotros es a usar. La tarea de nosotros, desafortunadamente, digamos que se ve disminuida o dificultosa en la medida en que tenemos que responder por un volumen de pacientes que atender todos los días. Entonces, eso disminuye, digamos, el tiempo que usted quisiera tener con los pacientes para poder hacer las cosas que necesariamente tiene que hacer. Estas cosas que si usted las hace adecuadamente al pie de la cama del paciente, puede resolver las dificultades. En la ronda todos los días la vemos, en la ronda que pasamos todos, algo que no te gusta, algo que le dices, por favor, vení, vamos a mirar esto, vamos a mirar si este paciente va a responder, si este paciente no. Y ese protocolo de reanimación que existe y que es el actual que está funcionando, se ha mejorado muchísimo con la implementación de la ecografía al pie de la cama. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar la ecografía que nos va a ayudar muchísimo en esa condición. Los biomarcadores que estaba hablando el doctor Mellizo, eso se va a demorar eternidades para ponerlo a funcionar realmente
y que sean realmente variables que le ayuden a uno a tomar decisiones. Yo creo que el futuro ya lo tenemos aquí y es la ecografía y cada vez tenerla mejor, cada vez ser más expertos en esto y poder llegar a mejores conclusiones. Y todos los días darnos cuenta de que estos pacientes con síndromes de fuga capilares, muchas veces las cosas las pudimos evitar en su momento y desafortunadamente no hicimos el deber. No hicimos el deber de evitar estos procesos. Ya sabemos, los líquidos son un medicamento y el protocolo Rosen es un protocolo para eso, pero es que nosotros no teníamos por qué tener un protocolo de esto. Nosotros tenemos que saber es exactamente aplicar los líquidos que tenemos que aplicar y en el momento en que los debemos de aplicar. Y esa es la tarea. Muy bien, profesor. Bueno, entonces, ¿qué líquidos? ¿Lactato? Idealmente el lactato de Ringer, Sí, yo creo que mejor le bueno. aunque ahí para responder la pregunta, Sí, la solución es balanceada, el lactato es posible. yo soy los más operaciones de forma pensada también. Pero reanimar más con lactato. Lactato de Ringer. Y la albúmina que le gusta mucho de nuestros amigos intensivistas. No le va bien, ¿no? Le sigue yendo ahí muy costoso. Claro, no, es complejo y yo creo que tiene que haber una lección amplia acerca de lo que el paciente debe hacer. Venía de Brian, habla acá que es que no me dice que lo hago venir a él nomás. Acá. Yo creo que hay una cuestión respecto a esto, y es que igual la albúmina, el lactato, todas estas cuestiones, parte de esto va a ser el que utilizamos la mejor evidencia disponible, y hay que tener en cuenta que muchas veces la mejor evidencia disponible es aún no tenemos evidencia suficiente, ¿sí? Y cómo se construye la evidencia, y en qué escenarios, y cómo se construye la evidencia y cómo se interpreta. Cuando vos decís no ha logrado el impacto que se esperaba, ¿qué es el impacto que se esperaba? Bueno, respecto al impacto que esperaban algunos es como expansor de volumen, lo que no ha logrado, pues, debido a que muchos de estos pacientes que reciben albúmina, aún así, pues, no hay muchos cambios a nivel del volumen plasmático, igual la reanimación tampoco es que tenga efectividad en el punto, o sea, no, incluso, pues, terminan en terapias de reemplazo renal, terminan en ventilación mecánica, pero no ha tenido, digamos, el impacto de expandir ese volumen plasmático, no lo ha logrado. No ha logrado expandir el Expandir volumen. el volumen plasmático. ¿Cómo dice, o sea, por qué eso es lo que no logran expandir el volumen plasmático? Pues porque finalmente cuando se administra, los pacientes siguen teniendo pues sus estados de hipoperfusión a nivel de todos los órganos críticos, que en el caso pues la perfusión renal es una de las que más se compromete, y al aplicarles albúmina, aún así esa perfusión renal no se logra mantener, o sea, se requiere de otra ayuda que en este caso es lo que aplican los vasopresores, o sea, no. La verdad es que no hay fármacos con efectos milagrosos y no puedo, o sea, o sea, no puedo atribuirle ajá. Sí, sí. Porque él explicó una cosa bien interesante, la relación del grosor del glicocáliz. Ajá. Exactamente. Entonces, las mujeres, Esas plasmaferes la hicieron con albúmina. no, con plasma. ¿Solo? Seguro que eso congelado. Porque ahí había... No la hicieron con albúmina. No, plasma que eso congelado. Yo pienso Ya que las plasmaferes la demostró que tenía un potencial grandísimo. Pero lo que hace también interesante es que traer los que con los grupitos que ahora sí, de hecho, el concepto, todo lo que una terapia más viable frente a la materia. Que lo enfocadas ahora no lo... me parece que hay un error, por ejemplo, hay un error en
hay un error en el uso de albúmina y de hecho hay un error en lo que nosotros intentamos a veces y es creer que nosotros vamos a traernos todo el líquido del intersticio, por ejemplo, con la albúmina, con lo que usted quiera, hacia el espacio intravascular y hay que entender que el líquido que uno bota, el líquido que se pierde del espacio extravascular, no lo boto jalándolo hacia el intersticio para llevarlo al riñón al orinar, ¿sí? Eso, o sea, lo que el cuento del glosor del glicocalis, de la no bidireccionalidad del glicocalis, yo no puedo jalar y traérmelo, ese líquido no se elimina a través de traerlo y jalarlo, sino a través de las vías linfáticas y en ese sentido. Yo no voy a utilizar la albúmina para traerme el líquido para sacarlo, ¿sí? Yo puedo utilizar la albúmina en determinado momento como un ahorrador de volumen, en el sentido de que cuando que ese fue para lo que se utilizó inicialmente, y es, yo estoy utilizando, y en ese sentido, yo estoy utilizando un volumen, y por ejemplo, si vengo... Esos que estaba diciendo el doctor Ryan se ve que cuando se ven los estudios en la cantidad de líquido de reanimación que se requiere en los pacientes. Exactamente, entonces, o sea, el problema no es la albúmina, el problema es la concepción que yo le estoy dando a la albúmina, que es lo que, el paciente está hinchado, pongámosle albúmina cada 8 horas, que además es una medida costosísima, para deshinchar el paciente, no va a pasar. ¿Ah? Claro, claro, no va a pasar, además la vida media de la albúmina es muy corta, no va a pasar que yo voy a deshinchar a un paciente a punta de albúmina. La dinámica del fluido es totalmente diferente. Y para lo que fue concebida la albúmina inicialmente, o en lo que está concebida la albúmina, no es en agarrar a un paciente y ponerle albúmina hasta que yo lo chupe y se seque, porque además la presión para revertir con un glicocáliz alterado, para revertir toda la ecuación de Starling tendría que tener una presión osmótica altísima y tendría que tener un glicocáliz demasiado alterado con un coeficiente de reflexión de macromoléculas que fuera prácticamente 1, que permitiera la bidireccionalidad, y eso no pasa. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento, y ahí es donde viene el cuento, yo utilizo la albúmina? Cuando yo estoy utilizando la albúmina para secar el paciente, ya voy perdido. De hecho, cuando la albúmina se concibió inicialmente, era en el momento en el que usted decía, estoy en la fase de reanimación, no en estas fases tardías en las que pretendemos utilizarlo, ¿sí? No en la fase de desestabilización y en la fase de optimización, en la fase de reanimación. Cuando yo digo, voy hacia niveles en los que ya estoy acercándome a la sobrecarga, entonces yo digo, como ahorrador de volumen, en el efecto de estresado, de aumentar el volumen estresado, ¿qué es lo que pretendo hacer? Por eso tampoco son válidas las estrategias de póngale líquidos a 150, a 200 y en 6 horas lo revalúo. No estás alterando el volumen estresado, ¿sí? Y estás sobrecargando el paciente de volumen. Entonces, por eso es tan importante la comprensión de cómo funciona la hemodinamia del paciente, de cómo se produce el retorno venoso, de cómo funciona el volumen estresado y darle a las cosas digamos, el puesto que se merecen. En ese sentido, digamos, yo en parte me parece muy importante, esto es importantísimo, el valor negativo de estos estudios, el decir no funcionó, es importantísimo para reafirmar que no voy a secar un paciente con albúmina. Ese no es el objetivo de la albúmina. Ese no es el objetivo de los expansores de volumen. No es chupar al paciente hasta secarlo, porque no va a pasar. Después de que el paciente se extravasó, maestro, usted lo único que puede es tratar de asegurar el glicocáliz, de cuidar la hemodinamia, que luego el sistema linfático pueda hacer su trabajo. ¿Sí? Porque ya luego de que usted se paró y alteró la perfusión a punta de volumen, por eso la parte más importante del síndrome de fuga capilar es prevenir la sobrecarga de volumen, solucionar lo que está causando el síndrome de fuga capilar, ¿sí? Pero secarle, o sea, el objetivo de disminuirle el edema al paciente que tiene las piernas hinchadas no va para ningún lado, maestro, porque usted por ahí no va a solucionar nada, porque la dinámica del fluido no es esa, ¿sí? Entonces hay que tener una concepción clarísima de lo importante con esto es la prevención de la sobrecarga y entender claramente cómo funciona. Pero en la sobrecarga no está muy fácil, es lo que él mostró. Claro, pero no para solucionarlo, Pablo. No, pero es que lo estudios es muy claro. Ahora, muestran estudios desde el punto de vista tuyo que era mostrado en parte.
No, de hecho, los estudios que hay con albúmina, de hecho, los estudios con albúmina son los estudios de seguridad con en reanimación en reanimación con albúmina, que son los estudios de si ha tenido más ¿sí? Me parece una estrategia muy Y van a ser, claro, ahora, de hecho, por eso en las guías aparece hasta el uso de solución salina hipertónica, el uso de albúmina como, y además va a ser complejísimo, complejísimo. Haciendo un paréntesis en relación a lo que dijiste de los filtros, el problema es también que hemos hablado, ¿no? Necesitan muestras muy grandes para ver realmente los impactos del Y ese es un... claro, va a ser complejísimo. Va a ser... De hecho, esto se habló ahorita en el Congreso de Neurocrítico que hubo hace 4 o 5 meses en Bogotá. Pero también nos vamos al tema de la evidencia o los observadores de CO2, la evidencia pequeña, de situaciones como ponerle cuando tenemos tóxicos como el paraquat y ponerlo en un hemoperfusor. Claro, lo que pasa es que va a ser complejísimo demostrar el impacto de la mortalidad de la albúmina en el síndrome de flujo capilar, empezando porque ni siquiera es una patología, es un síndrome y la heterogeneidad en la población y el tamaño de la población que necesita sería altísimo. Entonces, es complejísimo, va a ser complejísimo y yo creo que imposible. Pero te digo que al final te toca... Bueno, pero resumiendo entonces, en relación a la pregunta, ¿con qué por ahora líquidos inicialmente nos quedamos? Soluciones balanceadas, hay que tener balanceadas. Ya se sabe que para la realización del espacio en la albúmina no se cobra, que tampoco se debe ir fuera de la respuesta adecuada, y eso debe ser estudiado metas y no solo por metas, por guía ecográfica que la tenemos disponible en prácticamente todas las unidades de sentido de esta ciudad, y eso nos da la seguridad hasta donde se pueda de que no vamos a llegar a un síndrome de fuga capilar inmanejable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo único que ha mejorado la mortalidad. Lo demás, que si se pone menos volumen, más volumen, eso no ha modificado absolutamente nada por los pacientes. Lo único que ha hecho es que encarecer La verdad es que, y vuelvo al punto, usted tiene que darle el valor porque usted va, por ejemplo, usted va en 4 litros de balance, le hace una variabilidad de volumen sistólico y le sigue dando 18, 19, ¿qué hace? Le sigue metiendo volumen cristaloide hasta cuándo, y ya lo tiene con soporte vasopresor alto y toda la vaina. Y si no tenemos una capacidad de lactancia en ese paciente adecuada, perder el año. No, claro, lo que le digo, usted tiene por el sistema de monitoría, porque es que usted se enfrenta a eso. Eso es como cuando usted está ventilando el paciente de SRA y ya no le dan mal las curvas y sigue en determinado momento y le toca tomar una decisión que sale de lo que usted quería. Una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que usted ve. No todos los pacientes, en un hemoperfusor, en una diálisis, sacando lo que mejor. Exactamente. Entonces usted sabe que las sobrecargas de 10, 12 litros son mucho más perjudiciales que el problema de la albúmina. Y lo clave es reevalúe su paciente constantemente. Reevalúe su paciente constantemente. Cada 6 horas. Pero si va por el álbum, reevalúe. Claro, que yo entiendo que no la use. Claro. Si hace una intervención, evalúa la intervención. Si ya tenés entre 2.000 y 4.000 de lactato Ringer, evalúe la posibilidad de un bolo álbum, pero reevalúelo constantemente. Pero es que a veces uno llega y tiene 48, 72 horas el paciente con bolos de albúmina. Playa. Es que a veces también llega uno 48, 72 horas y el paciente con bolos de albúmina todavía. Reevalúelo. O sea, ustedes son intensivistas, se metieron en esto. Tienen que estar pendientes de sus pacientes que vino a hacer turno de noche. Y hay un paciente demasiado crítico, hay que estarlo reevaluando constantemente. No que lo evalúa a las 8 para ver la nota
y ya no lo vuelvo a ver sino a las 7 para entregar el turno. De hecho, Sonó. Polo, y eso ver qué pasó. Ver qué pasó. Pero eso es bolo cada 8 horas o... Ese es el cuidado intensivo. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos tenemos preguntas en el chat? Rey González pregunta, ¿qué piensas sobre el uso temprano de vasopresores antes de bolos de cristal al inicio de la reanimación para mejorar el volumen estresado? Pues que lo habíamos hablado la vez pasada, pecado utilizar vasopresores de entrada. No, de hecho vuelve el tema de la lactancia. Si usted no tiene capacidad, si usted no tiene una buena capacidad de lactancia en ese sistema vascular, esos pacientes se benefician de entrada de vasoactivos para mejorar el volumen. No. Bueno, pero al usted mejorarle la tensión, porque ese paciente no se va, con volumen no va a generar la deformación que se quiere y generar energía cinética, si de pronto con el volumen que tiene, sí lo puede optimizar. No solo arterial, sino también el volumen. Exactamente. Exactamente. Y usted, o sea, la cuestión es que usted tiene que alcanzar lo más pronto posible digamos, la variable hemodinámica vascular, que es la de arterial media, para luego, o sea, para ir consiguiendo luego el mejor estado. Pero, y a punta de volumen estresado, eso le da el tiempo para que a punta de bolitos o del cambio hemodinámico que usted pueda necesitar, vaya a alterar el volumen estresado. Pero, oye, vaya, digamos que esa es otra cosa que no puede pretender, y es que a punta de vasopresor va a alcanzar los volúmenes estresados o más que quiere, porque la distensibilidad de las venas y cómo cambian las venas en respuesta al vasopresor es muy diferente, porque o si no, al final vamos a seguir haciendo estudios, cuál es el de la albúmina, de qué tanto el vasopresor le mejoró el volumen estresado a esto, y vamos a encontrar que no fue lo mismo. ¿Sí? La hemodinamia es diferente a lo que estamos tratando de producir. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada la revisión. Entonces, Muy bien.